Continuemos con la otra reacción, que es la adición de hidrácidos. Bien, si yo tengo en la transparencia un alquino de tipo simétrico, que es el etino o acetileno, y le agrego un mol del ácido fluorhídrico, se va a romper ese enlace molecular pi para que se pueda adicionar el halógeno. Como es un alqueno simétrico, es lo mismo que se adicione en cualquiera de los dos átomos de carbono del alquino, de manera tal que me forma el fluoreteno. Bien, también yo lo podría llamar, ese sustituyente es el vinil, lo podría llamar fluoruro de vinilo. Si ese alqueno monohalogenado reacciona con otro mol de ácido fluorhídrico, me va a formar un alcano dihalogenado y yo voy a tener que seguir la regla de Markovnikov en esta adición, donde el halógeno se va a adicionar al carbono menos hidrogenado o más sustituido, que cuál es el carbono 1, que es el que me lo contiene al flúor, de manera tal que se forma el 1,1 difluoretano. En la siguiente transparencia yo les puse la adición de hidroácidos, pero partiendo de un alquino asimétrico. Quiere decir que la regla de Markovnikov acá la vamos a tener que aplicar tanto en la adición del alquino como en la adición del alqueno. Entonces, si yo parto del propino y adiciono ácido clorhídrico, obtengo un alqueno monohalogenado, donde el cloro se va a adicionar al carbono menos hidrogenado o más sustituido, que es el carbono 2, formándome el 2-cloropropeno o, si lo quiero llamar como un halogenuro de alquenilo, cloruro de isopropenilo. Si yo a ese compuesto le agrego otro mol de ácido clorhídrico, vuelvo a aplicar la regla de Markovnikov, diciendo que el cloro se va a adicionar a aquel átomo de carbono menos hidrogenado o más sustituido, que es el carbono 2, de manera tal que se me va a formar el 2,2 dicloropropano. Después vemos la adición de halógenos, cloro, bromo, yodo, flúor. Partimos del alquino. ¿De quién? Del etino o acetileno. Vamos a agregar un mol de cloro. Voy a formar un alqueno dihalogenado, ¿bien? Donde hemos dicho que se van a adicionar, uno se va a adicionar en uno de los átomos de carbono y el otro en el otro, formándome, o sea, los carbonos vecinales, generándome el 1,2 dicloroeteno. Si se adiciona otro mol de ácido clorhídrico, se rompe el enlace pi de ese alqueno, formándome un alcano tetrahalogenado, el 1,1,2 tetracloroetano. Y si nos vamos a la última transparencia, que es la hidratación, en la hidratación acá se generan compuestos carbonílicos. ¿Quiénes son los compuestos carbonílicos? Los aldehídos y las cetonas, no como los alquenos, que obtenemos alcoholes. Bien, a su vez recuerden que la de los alquenos es reversible y esta es irreversible. A ver, veamos la transparencia. Yo tengo el etino y lo hago reaccionar con agua en presencia de esa mezcla de catalizador, que es una solución del sulfato mercúrico en ácido sulfúrico, donde se me va a romper el enlace pi del etino y se me va a formar un enol. Bien, ese enol se denomina etenol. Recuerden que el enol era cuando yo tenía un grupo oxidrilo y un doble enlace, donde cuando hemos visto isomería, esos compuestos sufren una isomería con los aldehídos y las cetonas, que eran los tautómeros, por un reordenamiento de los electrones. Bien, entonces, ¿cómo voy a formar yo el compuesto carbonilo? Significa que van a separar el hidrógeno del oxígeno
del grupo oxidrilo. Al hacer eso va a haber un movimiento de los electrones del oxígeno hacia el carbono para poder formar el grupo carbonilo. Y como se rompe el enlace pi, ese hidrógeno que estaba en el grupo oxidrilo se va a reacomodar ahí donde dice carbono CH2, de manera tal que se me va a formar el etanal. O sea que se me forma un aldehído de igual número de átomos de carbono que el alquino de partida. Si yo parto de este alquino asimétrico, o sea, el propino, yo ya no voy a obtener aldehído, sino que voy a obtener una cetona. ¿Por qué? Por la regla de Markovnikov. Cuando yo rompo el enlace pi, el oxidrilo se va a adicionar en el carbono 2, que es el carbono menos hidrogenado o más sustituido, formándome ese enol, y como el oxidrilo está ahí, cuando se haga la tautomería cetoenólica, se me va a formar la propanona, acetona o dimetilcetona. Recuerden que en el equilibrio de los tautómeros tenemos una doble flecha, pero esa doble flecha no está al mismo nivel. Eso significaba que siempre ese equilibrio está desplazado hacia el compuesto más estable. Y el compuesto más estable es la forma ceto, ya sea la que me lo tenga el grupo carbonilo como aldehído o como cetona y no como el enol.